asociados de Asmetrosalud. El día de hoy tenemos otra charla muy constructiva para ustedes referente a temas de laboral y de seguridad social que tanto les interesa y necesitan lógicamente estar empapados, estar actualizados de estos temas tan importantes. Mi nombre es Franciel Pilar López Toro, soy abogada de la Universidad Autónoma y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Antioquia, abogada consultora de Asmetrosalud y litigante en laboral y seguridad social y derecho administrativo. Bueno, dado las múltiples inquietudes que han surgido con muchos de nuestros asociados, el día de hoy tenemos pues una charla muy interesante acerca de los regímenes de pensiones, los dos regímenes que en estos momentos existen en Colombia. Estamos hablando del régimen de ahorro individual, el régimen de prima media con prestación definida del Instituto de los Seguros Sociales y la importancia de saber qué favorece escoger entre uno y otro fondo, dado después de la vigencia de la Ley 100 del 93 que permitió que pues, algunos fondos privados crearan este régimen especial de pensiones en los cuales pues, muchos servidores públicos decidieron optar por esta modalidad de pensión. Bueno, dado que recientemente pues, hubo un cambio sustancial en estos regímenes de pensiones de ahorro individual debido a lo desmedido que estaban en estos momentos funcionando estos fondos privados y que muchas personas inclusive se estaban dando cuenta que para tener derecho a una pensión de vejez por estos regímenes privados era casi imposible y muy complicado, y más aún para una persona que habiendo ya cotizado al Instituto de los Seguros Sociales determinado un número de semanas y decidía escoger el régimen de ahorro individual, se daba cuenta de muchas consecuencias que conllevaba haber escogido este régimen de ahorro individual, como haber perdido el régimen de transición, como el que ya pues el número de semanas ya no interesa tanto, lo que interesa es más con la cuenta de ahorro individual, el capital que se encuentra acumulado en esa cuenta de ahorro individual. Entonces, debido a que en estos momentos existen muchos funcionarios que ni siquiera saben cómo está su situación pensional actual y que en muchas de las ocasiones quieren establecer si les conviene quedar en esos regímenes privados o si se van otra vez para el Instituto de los Seguros Sociales. Aquí les tenemos pues algunas pautas para que ustedes ya decidan y se informen si es necesario o no realizar ese traslado del Seguro Social. Recordemos que antes de la vigencia de la Ley 100 del 93, el Instituto de los Seguros Sociales pues era aquella entidad que se encargaba del pago de las pensiones, más que todo de los trabajadores del sector privado, porque ya después de la vigencia de la Ley 100 del 93 se permitió que las entidades públicas hicieran los aportes al sistema de la seguridad social, porque anteriormente, antes del 30 de junio del 95, eran las entidades públicas las que asumían los riesgos tanto de vejez, invalidez y muerte de sus servidores públicos. Entonces cada entidad territorial, cada entidad a nivel nacional o distrital o municipal se encargaba en ese entonces del reconocimiento y pago de esas pensiones de los servidores públicos. Pero después de la vigencia de la Ley 100 del 93, que buscó fue unificar este sistema que estaba tan disperso y que había tantas leyes que amparaban distintas formas de pensiones, como la Ley Cuarta del 45, después del Decreto 31 de 33 de 1985, la Ley 33 del 85 y muchas normas dispersas que estaban a nivel del sector público. Lo que quiso fue la Ley 100 de 1993 fue unificar esto, y ya que esos servidores públicos estuvieran afiliados ya sea al régimen de ahorro individual o al régimen de prima media con prestación definida, y de esta manera que ya el pago y reconocimiento de esas pensiones se hicieran solamente y bajo una ley que era la Ley 100 del 93. No obstante a esa reforma del sistema de seguridad social que se produjo en Colombia después de la vigencia de la Ley 100 del 93, permitió la vigencia de algunos regímenes de transición, pero solamente esos regímenes de transición amparados por el artículo 36 de la Ley 100 del 93 indicó que solamente aplicaban para el régimen de prima media con prestación definida. ¿Qué quiere decir? Que aquellos servidores públicos vinculados a través de entidades territoriales, caso de empleados de la Asmetrosalud, que venían trabajando antes de la ley 100 del 93, se afiliaban al Instituto de los Seguros Sociales, se les respetaba el régimen de transición.
Pero si aquellos servidores públicos decían escoger el régimen del régimen de ahorro individual con solidaridad, ya la transición para ese entonces no se respetaba. ¿Por qué razón? Porque la transición solamente se respetó para el régimen de prima media con prestación definida, que es el seguro social. Ya el régimen de ahorro individual tiene unas normas muy específicas sobre el trámite de las pensiones. Entonces, ¿qué perjudicó a estos servidores públicos que después del 30 de junio del 95 decidieron acogerse al régimen de ahorro individual? Pues la primera consecuencia de esa elección fue que ya el régimen de transición lo perdían. Esto quiere decir que ya no se le aplicaban las normas contenidas en la ley 33 del 85, la posibilidad de pensionarse a los 20 y a los 55 años de edad, con el 75% del promedio cotizado durante los 10 últimos años o toda la vida laboral, sino que ya se acogían al régimen de ahorro individual con otras modalidades, como por ejemplo, allí en el régimen de ahorro individual no importa tanto el capital que se encuentra acumulado en la cuenta de ahorro individual, sí, no importa tanto eso, sino que tiene que superar el 110% del salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, para que una persona se pensione por el régimen de ahorro individual, necesita tener en su cuenta de ahorro individual un capital superior al 110 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, aquí nos está acompañando una de nuestras afiliadas de Asmetrosalud y nos quiere hacer una pregunta. Sí, doctora, entonces, entendiendo todo lo que se habla hasta el momento sobre la seguridad social, el caso concreto es a un funcionario en este momento con 52 años de edad, no tiene cobertura de la ley de transición, está en el fondo privado, desea pasarse al fondo de seguro social. Lo puede hacer, no tiene ninguna restricción. Bueno, esa pregunta es muy pertinente, ya iba a explicar ese tema, pero ya que usted se me adelanta, vamos a explicarle a nuestros afiliados por qué razón en estos momentos, si a una persona le falten menos de 10 años para tener derecho a una pensión, como es esta persona que ya tiene 52 años de edad y está en el régimen de ahorro individual, está en cualquier fondo privado, llámese Protección, Horizontes, Colfondos, para que pueda nuevamente regresar al Instituto de los Seguros Sociales, necesita necesariamente acreditar que para el 30 de junio del año 95 tenía cotizados o 15 años de servicio, es decir, que necesita que antes de que se hubiera ido a ese fondo privado tuviera el bono pensional de los 15 años con el tiempo servido. No es de la ley de transición, porque está fuera de la ley de transición y nunca ha cotizado al Seguro Social, nunca. Estamos hablando que los servidores públicos para el 30 de junio del 95 que tengan 40 años de edad los hombres o 35 años de edad las mujeres o que tengan 15 años de servicio están en el régimen de transición. Estas personas que decidieron acogerse al régimen de ahorro individual pierden la transición y para poder recuperarla necesitan acreditar que para el 30 de junio del año 95 tenían los 15 años de servicio o los 15 años cotizados para acreditar esto. Si se trata de una persona que no se encuentra en esas condiciones, es decir, que para el 30 de junio del 95 no tenía ni los 40 años de edad siendo hombre, o no tenía los 35 años de edad siendo mujer, o tampoco tenía los 15 años de servicio, entonces ya para pasarse al Instituto de los Seguros Sociales, es decir, si quiere volver al fondo privado, ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque por la sentencia C789 del 2002, la Corte Constitucional estableció, y eso fue pues en una interpretación legal que se le dio a la Ley 100 del 93, en el cual se establecía que una persona que le faltara menos de 10 años para tener derecho a una pensión no podía pasarse de un fondo a otro. Esto es, si a usted le faltan más de 10 años para tener derecho a una pensión, usted se puede pasar de un fondo a otro, cumplidos los 5 años en cada fondo. Pero si usted ya le falte menos de 10 años para tener derecho a una pensión, para poderse trasladar del fondo privado al seguro social, necesita acreditar que para el 30 de junio del año 95 ya tenía los 15 años de servicio cotizados
o los 15 años de servicio con el valor pensional, ¿cierto? ¿Me hago entender? Entonces esto es muy diferente al régimen de transición, es decir, el artículo 36 de la Ley 100 del 93 expone claramente bajo qué condiciones usted se encuentra o no en el régimen de transición. Pero ya la cuestión de traslado de fondo, ya esto es una normatividad distinta, ya esto ya tiene que ver con otras condiciones legales. Por ejemplo, lo que estaba explicando hace un momento, para poder buscar ese traslado del fondo privado al Seguro Social, necesita necesariamente demostrar los 15 años. El 30 de junio de 1995, usted tenía que tener los 15 años de servicio o los 15 años cotizados a través del Instituto de los Seguros Sociales o entidades públicas para poder trasladarse de ese fondo privado al Instituto de los Seguros Sociales. Así usted tenga 40 años, así usted tenga los 35 años, pero si usted no tenía los 15 años de servicios para el 30 de junio del 95, es imposible. Cuando le falten menos de 10 años para tener derecho a la pensión por vejez. Muchos funcionarios en estos momentos en la ES Metrosalud ni siquiera saben esta situación, o sea, desconocen que estando en un régimen privado no tienen derecho a la transición. Ellos todavía están pensando que ya cumpliendo los 55 y los 20 años de servicio ya pueden optar en ese fondo privado para tener derecho a la pensión, y eso no es así, porque este fondo privado se rige por unas normas muy específicas. Por ejemplo, empecemos por una de esas condiciones. ¿Cómo funcionan las pensiones en los fondos privados? Entonces, está programado más o menos por la Superintendencia de Sociedades que ustedes tendrían un ahorro de 40 años, un tiempo pensional para acumular el dinero necesario para pensionarse. Es decir, usted tiene que estar cotizando en un fondo privado más o menos en 40 años. Después de los 40 años, entonces ya vendrían 20 años del tiempo de pensionamiento. Esto es lo que funciona en los fondos privados. En cambio, en el Instituto de los Seguros Sociales no son 40 años de cotización. En estos momentos una persona que se encuentra en el régimen de transición necesita al menos acreditar 20 años de servicio, eso es decir, 20 años menos que lo que se necesita en un fondo privado para tener derecho a una pensión, ¿cierto? Igualmente, pues los fondos privados lo que importa es el capital. Allá no está jugando ni el tiempo de cotización, sino el capital que usted tenga acumulado en la cuenta de ahorro individual. Mientras más capital tenga, más pensión va a tener. ¿Cómo se financian las pensiones de vejez en estos fondos privados? El artículo 68 de la Ley 100 dispone que las pensiones de vejez se financiarán con los recursos de las cuentas de ahorro pensional, con el valor de los bonos pensionales cuando ello hubiere lugar y con los aportes de la Nación en los casos en que se cumplan los requisitos correspondientes para la garantía de la pensión mínima. Es decir, cada persona que está afiliada en un fondo privado tiene una cuenta de ahorro individual. Esto es una gran diferencia con el Instituto de los Seguros Sociales, porque en el Instituto de los Seguros Sociales es un fondo común para fiscal donde todo el mundo aporta para la pensión, y para aquellas personas que no alcanzarían a tener derecho a una pensión por el mínimo se financian con el 1% que da el FOGAFIN. En cambio, en estos fondos privados la situación es diferente, porque cada cuenta de ahorro individual representa el valor que usted vaya a tener en su pensión por vejez. Ahí no hay ningún tipo de financiamiento, no hay ningún tipo de ayuda estatal. Entonces, si usted, por ejemplo, en su cuenta de ahorro individual no tiene el capital necesario para pensionarse, tendría que optar por la devolución de aportes. Esto pues es muy complicado, porque definitivamente pues la situación conlleva a que muchas personas no se lleguen a pensionar por esos fondos privados. Por ejemplo, en estos momentos, para que una persona se pensione por el mínimo en un fondo privado, necesita tener 160 millones de pesos ahorrados en la cuenta de ahorro individual. Esto es mucho dinero y es una pensión por el mínimo. Es casi imposible que una persona se llegara a pensionar por este régimen de ahorro individual. Muchas personas en el año 94 se les llamó mucho la atención de que por esos fondos privados usted se podía pensionar anticipadamente. Esto es cierto, pero no es tan bueno. ¿Por qué?
porque para que una persona se pensione anticipadamente tiene que cumplir con unas condiciones y requisitos muy esenciales. No cualquiera puede llegar a tener este derecho. ¿De qué trata esta pensión de vejez anticipada que es en estos momentos regulada en los regímenes de ahorro individual? El artículo 64 señala que los requisitos para obtener la pensión de vejez: los afiliados del régimen de ahorro individual con solidaridad tendrán derecho a una pensión de vejez a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual superior al 110 del salario mínimo legal mensual vigente. Entonces mire que es una condición muy alta, es tener el 110% del salario mínimo legal mensual vigente. Tendría que tener demasiado dinero acumulado en la cuenta de ahorro individual para que una persona se llegara a pensionar anticipadamente. Entonces no es tan fácil como en un momento dado los fondos privados vendieron esta idea a muchas de las personas que se fueron del seguro social a estos fondos privados. Igualmente indica cuando, a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los términos del inciso anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo mientras dure la relación laboral, legal o reglamentaria y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla con la edad respectiva, esto es los 60 años para la mujer y los 62 años de edad para el hombre. De todas maneras, es obligación, digamos, del empleador continuar haciendo las cotizaciones legales hasta tanto se llegue a la edad mínima para pensionarse en estos fondos privados y se tenga derecho a esa prestación. Entonces, hablando un poco de la pensión de vejez anticipada, se dice que cualquier edad inferior a 57 años si es mujer o 62 años de edad si es hombre, tener el capital suficiente para acceder a una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal del año 93 y reajustado anualmente según el IPC. Este es un ejemplo del salario mínimo legal del año 2009. Para este año 2011 son 535.000 pesos. Entonces el valor que usted tendría acumulado en su cuenta de ahorro individual tiene que superar necesariamente el 110% del salario mínimo legal. Entonces mire que es una situación muy complicada, y aunado a lo anterior de que los fondos privados siempre sus inversiones es como una bolsa donde usted invierte allí el dinero y depende de las fluctuaciones del mercado, de las ganancias que se den mensualmente, puede como que aumente su pensión o como disminuya la misma. Entonces el capital siempre es variable, dado que la superintendencia superfinanciera le otorgó la facultad a estos fondos privados para que inviertan los dineros de estos fondos privados en la bolsa, hagan inversiones para que de esta manera el capital aumente, aunque hemos visto y se ha dado también, como en muchos países como en Chile, donde se copió el sistema colombiano, que definitivamente pues esas fluctuaciones del mercado son muy peligrosas y que la mayoría de las veces puede afectar la cuenta de ahorro individual de cada uno de los afiliados y pensionados. Bueno, la pensión de vejez normal. En estos momentos, en un fondo privado, para que usted tenga derecho a una pensión, necesita tener 57 años de edad si es mujer o 62 años de edad del hombre. Me explico. En estos momentos, así usted estipule que ha laborado más de 20 años a través de entidades públicas y crea que ya tenga los 55 años de edad, recordemos que en estos fondos privados el régimen de transición no se respeta. Aquí lo que funciona es el capital de ahorro individual que cada uno tenga acumulado, e igualmente las condiciones son muy cambiantes. Por ejemplo, tiene que tener 57 años de edad si es mujer o 62 años de edad. Igualmente, tener el capital suficiente para acceder a una pensión mensual de al menos un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, recordemos, como veníamos diciendo, que el capital necesariamente tiene que superar el 110%, un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, eso es muy importante y muchas personas lo desconocen.
Si usted no tiene el capital requerido, pero cotizó al menos 1.150 semanas en este fondo privado, tiene derecho a una pensión mínima. Es decir, es una pensión mínima que es garantizada por el Estado para aquellas personas que, llegando a la edad mínima para pensionarse en estos fondos privados, que como recordemos es 57 o 62 años de edad, siendo los hombres, necesitan al menos tener este tiempo cotizado. Bueno, ¿cómo se establece el capital necesario? Esto es muy importante porque muchas personas dicen, bueno, lógicamente es con los aportes que hagan tanto el empleador como el trabajador y sean depositados en esa cuenta de ahorro individual. Entonces, pero hay algo que depende mucho de la liquidación de estas pensiones. El Instituto de los Seguros Sociales en estos momentos está dando una persona en el régimen de transición del sector público, liquida la pensión con el 75%, ya no el promedio del último año, sino el promedio de los 10 últimos años, porque para los servidores públicos el régimen de transición solamente fue respetado en 3 aspectos que digamos es la edad, el tiempo y el monto. La liquidación guardó silencio frente a ese tema, entonces ya la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha tratado en muchas oportunidades el tema para establecer si la liquidación de estos servidores públicos que están en transición es el promedio del último año o el promedio de los 10 últimos años. Se ha indicado que la liquidación es el 75% de los 10 últimos años o el promedio de toda la vida laboral cuando se superan más de 1.250 semanas. Esto ha sido reiterado en múltiples ocasiones y se ha establecido que esa es la forma de liquidar las pensiones porque la transición, recordemos, solamente respetó esos 3 momentos: edad, tiempo y monto. Bueno, en los fondos privados la liquidación de la pensión cambia mucho, ya no es el promedio de los 10 últimos años, ya no va a depender del número de semanas que usted tenga, ni mucho menos del ingreso base de cotización, sino que va a depender del monto que usted tenga en su cuenta de ahorro individual. Y de ahí van a influir muchos factores, por ejemplo, qué edad tiene usted, el sexo, el estado civil y los beneficiarios. Por ejemplo, en estos momentos una persona que se llegue a pensionar por un fondo privado, tanto la aseguradora de pensiones y el fondo determinan si esta persona está cuántos años tiene, si la beneficiaria es menor que el pensionado, es decir, un pensionado que le da por casarse con una persona más joven, 20 o 25 años más joven que esa persona, eso le va a afectar de manera sustancial la liquidación de la pensión. ¿Por qué? Porque ellos hacen un cálculo actuarial de manera tal que cuando falte el pensionado, el dinero que se encuentre allí depositado también puede alcanzar a sus beneficiarios. O digamos, por ejemplo, una persona que tiene 62 años y tiene un hijo de 10 años. Esto va a afectar también la liquidación de la pensión, porque tiene que ser de tal manera que esta pensión alcance tanto al pensionado como a sus beneficiarios. Esto lo desconocen muchas personas. Por ejemplo, en una ocasión me llegó un señor que ya tenía 60 años de edad, su cónyuge tenía 30 años de edad y tenían una niña de 3 años. Fue al fondo privado y en el fondo privado le dicen que la pensión era de 1.000.000 de pesos, mientras que con el Instituto de los Seguros Sociales tendría derecho a una pensión de 2 millones de pesos. Es decir, perdía más de la mitad. ¿Por qué? Porque ellos hacen un cálculo actuarial de todos esos beneficiarios. Por eso ahora es muy difícil que una persona llegue a establecer en definidas cuentas cuánto sería el monto de su pensión estando en un fondo privado. Es muy difícil de calcular, además ellos manejan unos términos financieros muy complicados. Inclusive aquí en los juzgados laborales no he visto la primera demanda contra un fondo privado acerca de la reliquidación de una pensión, porque es muy complicado establecer financieramente cómo le quedaría a usted la pensión estando en estos fondos privados. Entonces, la pensión mínima de vejez con garantía estatal, que era lo que estábamos conversando hace un momento, cuando una persona no tiene capital acumulado en su cuenta de ahorro individual para tener derecho a una pensión, el gobierno da la posibilidad de que tenga esta pensión mínima de garantía estatal cumpliendo unos requisitos legales que vamos a ver. Por ejemplo, la garantía de la pensión mínima de vejez es un subsidio del Estado para las personas de la tercera edad que han satisfecho requisitos de edad y semanas para acceder a la pensión mínima.
es financiada con los recursos del FOGAFIN y eventualmente con presupuesto nacional. Cumple con el mandato del artículo 46 de la Constitución Política, el cual indica que el Estado garantiza los servicios de seguridad social integral a la tercera edad. Para tener derecho a esta pensión mínima de vejez necesita estos requisitos. En primer lugar, siendo mujer, haber cumplido los 57 años o si es hombre, haber cumplido los 62 años de edad. Tener al menos 1.150 semanas. Si bien es cierto que a lo largo de esta conferencia les he dicho que los fondos de ahorro individual no funcionan mucho con el número de semanas cotizadas, esta es una excepción. Aquí sí se miran las semanas cotizadas para tener derecho a esta pensión mínima garantizada por el Estado y se advierte que para que puedan aplicar a ella necesitan acreditar las 1.150 semanas cotizadas. Bueno, y también, lógicamente, que el capital sea insuficiente para acceder a una pensión mensual de al menos un salario mínimo, es decir, que el capital que tengan acumulado en la cuenta de ahorro individual sea inferior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente. No tener ingresos, pensiones o rentas y ningún tipo de remuneración de más de un salario mínimo, es decir, que si usted de pronto tiene una casita en arriendo o de pronto por ahí un hijo le colabora o algo, ya no tendría derecho a esta pensión. Es muy subjetiva porque quien realiza el estudio del cumplimiento de estos requisitos legales son los fondos privados y muy poquitas veces otorgan esta pensión porque ellos hacen un estudio minucioso de la persona, que no tenga ninguna renta, mejor dicho, que esté ilíquido, para que pueda tener derecho a esta pensión mínima, ya que de todas maneras a los fondos privados les tocaría financiar estas pensiones y a ellos por la política económica que tienen y manejan cada uno de ellos no les conviene estar otorgando estas pensiones mínimas. Bueno, el procedimiento a seguir, lógicamente la AFP, que es la aseguradora del Fondo de Pensiones, solicita a la Oficina de Bonos Pensionales el reconocimiento de la garantía. El reconocimiento de la asegurada por parte de la Oficina de Bonos Pensionales. Y la AFP inicia el pago de las mesadas con cargo a la cuenta de ahorro individual. Bueno, la financiación, pues lógicamente procede de recursos del Estado, con bonos pensionales y se cancela la mesada el cargo de los recursos de la garantía de la pensión mínima administrativa. Si usted no cumple ninguno de los requisitos legales anteriores, es decir, en su cuenta de ahorro individual no tiene capital suficiente para tener derecho a la pensión, si tampoco aplicó para la pensión mínima garantizada por el Estado, la última solución es la devolución de los saldos. Y la devolución de los saldos es nada más y nada menos que usted al llegar a los 57 o 62 años de edad no tenga derecho a esa pensión, tiene la opción de que se le devuelva lo cotizado. Sin embargo, establecemos que en algunas ocasiones muchas personas tienen un bono pensional y digamos que este bono pensional en el mercado puede valer unos 50 o 60 millones de pesos, dependiendo pues del flujo del mercado y lo que lo valore la bolsa. Pero las aseguradoras de pensiones de régimen de ahorro individual, por lo general, cuando van a hacer esta devolución de aportes, los afiliados autorizan a estas aseguradoras para que hagan el trámite y empiecen a diligenciar la venta de este bono pensional ante la bolsa, y muchas veces los autorizan a que sea vendido por un valor inferior a lo que realmente vale. Por ejemplo, si el bono vale 50, la aseguradora del fondo de pensiones la puede negociar por 30 millones, entonces ahí estaría usted perdiendo 20 millones de pesos. Esto ocurre normalmente porque son autorizaciones que les dan los fondos privados. Sin embargo, nunca explican eso, porque ellos siempre dicen: traiga sus documentos para proceder a la devolución de aportes, firme aquí. Muchas personas firman y cuando van a mirar que les van a devolver, la mayoría piensa que es lo que le aparece allí en su cuenta de ahorro individual, y resulta que no, resulta que les negociaron por menos. Entonces la Superintendencia Financiera protege de alguna manera a los afiliados de los fondos de ahorro individuales y les exige a estas aseguradoras que informen muy bien al afiliado de esta situación para que ellos autoricen o no la venta de ese bono pensional o esperen el mejor postor para esta venta.
porque usted como afiliado tiene el derecho a participar en esa venta. Sin embargo, casi siempre se hace a puerta cerrada y es la aseguradora la que se encarga de esa negociación. Bueno, en estas modalidades de fondos de ahorro individual existen pues varias modalidades. Recientemente pues hubo un cambio en la superintendencia financiera. Se quería más que todo era proteger al afiliado por las múltiples situaciones que se han dado desde la vigencia de la ley 100 del 93 sobre la aplicación de esas modalidades, que la mayoría de las veces no han tenido un buen efecto jurídico. La primera de ellas es la renta vitalicia inmediata, el retiro programado y el retiro programado con renta vitalicia diferida. La superintendencia financiera puede aprobar de diferentes modalidades, que fue lo que pasó ahora, que simplemente pues le cambió las modalidades a estos fondos. En general, usted es el que está voluntariamente, usted es el que puede elegir cualquiera de estas rentas. Puede elegir la renta de retiro programado, que más que todo esa renta de retiro programado aplica para aquellas personas que piensan pensionarse anticipadamente, pero recordemos que tienen que cumplir unos requisitos legales y más que todo es que el capital que se encuentra acumulado en esa cuenta de ahorro individual supere el 110% del salario mínimo legal. Igualmente está la renta de vitalicia inmediata, que es aplicable para aquellas personas que estén próximas a pensionarse, que no quieran correr mayores riesgos en los ahorros que tenga su cuenta de ahorro individual y exigen simplemente acogerse a la renta vitalicia inmediata, que lo que garantiza es que se tenga una pensión de manera vitalicia hasta tanto pues la persona fallezca, igualmente sus beneficiarios. Se dice pues que una persona puede elegir cualquiera de estas tres rentas, pero por lo general la mayoría de los fondos privados acuden a la renta de vitalicia inmediata porque para ellos es la más segura, la que más posibilidades da para las aseguradoras acogerse a esta renta. Igualmente porque el retiro de ahorro programado se aplica mucho para aquellas personas que tengan unos ingresos muy altos y que sus salarios sean superiores a más de 4 o 5 salarios mínimos para poder aspirar de alguna manera a que se puedan pensionar anticipadamente. Y la mixta, que podríamos llamar la que aplica tanto el retiro programado con renta vitalicia diferida, es aquella en la cual en un determinado periodo de la vida la persona decide acogerse al retiro programado, pero no obstante a eso pues puede perder el capital que se tenga. De todas maneras, esas modalidades son a elección del afiliado, pero como venía explicando, para las aseguradoras y los fondos privados de pensiones es más conveniente acogerse a la renta de vitalicia porque esta pues acoge un mayor margen de poderse extender esta pensión tanto el beneficiario como el afiliado y el pensionado. Entonces, ¿cuáles son las variables de determinación de la pensión? Entonces, esas variables se tienen en cuenta para escoger la renta que en estos momentos se está dando. Por ejemplo, edad de entrada al sistema, densidad de aportes, porcentaje de cotización y rentabilidad. Las inversiones que se efectúen con recursos de un fondo de pensiones tienen como objetivo la obtención de una adecuada rentabilidad, seguridad y liquidez. Cualquier otro objetivo que se pretenda hacer a tales inversiones se considera contrario a los intereses de los afiliados. Entonces, en estos momentos la Superintendencia Financiera lo que hizo fue acoger este planteamiento para que las personas en estos momentos tuvieran derecho a acogerse a la modalidad que más les convenga. No obstante a eso, recordemos que las personas que estén próximas a pensionarse, por lo general, siempre digamos que las agrupan en la modalidad de renta vitalicia. Entonces sabemos pues que el esquema de financiación del sistema proviene pues del Fondo de Garantía Mínima de Pensiones, una confinanciación y redistribución, es decir, las cotizaciones que realiza tanto el empleador como el trabajador, e igualmente hay que aportar para un seguro previsional. Ese seguro previsional lo deben de tener todas las aseguradoras de todos los regímenes de ahorro individual, a tener a su cargo las aseguradoras. ¿Para qué? Para que en el momento en que ocurra una pensión de sobreviviente o invalidez, de esta manera las aseguradoras puedan entrar
a financiar de alguna manera la pensión, igualmente cuando es la pensión de vejez mínima garantizada por el Estado. Entonces hay una cantidad de factores que están aquí inmersos en la financiación de estas pensiones, muy diferente a lo del Instituto de los Seguros Sociales. Es un régimen muy complicado de comprender. Muchas personas antes de ir a afiliarse a cualquier fondo de pensiones deben de ser informados sobre los pro y los contra de estos fondos, establecer qué capital tienen acumulado en su cuenta de ahorro individual, cuáles son las posibilidades que se pensionen estando allí. Yo que recomiendo como abogada y especialista en este tema, yo sugiero que las personas que en estos momentos estén en el régimen de ahorro individual y que son personas que les falte ya menos de 10 años o que están dentro de ese tiempo límite para poderse pasar, que lo piensen muy bien, y más si vienen cotizando a través de una entidad pública y como empleado público, pues solamente su pensión se está financiando por un sistema que es la cotización obligatoria que tiene el empleador. Entonces muy difícilmente con esa cotización obligatoria usted tendría derecho a una pensión estando en un ahorro individual. Lo recomendable para estas personas es más bien pasarse al Instituto de los Seguros Sociales, y para aquellas personas que son jóvenes, que tienen posibilidad de seguir aportando en la cuenta y con otros ingresos diferentes a una cotización obligatoria por parte del empleador, tendrían más posibilidades de pensionarse. Más sin embargo, recordemos que una persona que solo depende de su salario y que solamente aporta allí con lo que da el aporte del empleador y el aporte obligatorio que hace él, el 8 o el 4%, prácticamente sería muy complicado tener derecho a esa pensión. Si ustedes necesitan cualquier cita, se pueden comunicar aquí a Metrosalud, y también se pueden comunicar a mi oficina al 513-7581, con gusto les resolveremos sus inquietudes. Y para todos aquellos que necesiten establecer en qué situación se encuentran, si es recomendable o no estar en el fondo privado, para aquellas personas que cotizaron más de 15 años para el 30 de junio del 95 y desean volverse al Seguro Social y recuperar de esa manera su transición, todas esas inquietudes con mucho gusto se las resolveremos, ya que este es un tema muy extenso y es muy difícil abarcarlo todo en esta conferencia. Muchas gracias por todo y estaremos en contacto.